Hola amigos de Home Radio, yo soy Fernando y en esta ocasión les traigo una entrevista con la psicóloga social Adriana Duarte, quien nos hablará de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, pero desde la psicología social. Esta entrevista decidimos hacerla de manera virtual debido a la cuarentena que estamos viviendo en el país. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Duarte, yo soy psicóloga social, soy licenciada en psicología, estudié después ciencias sociales y ahora estoy estudiando el doctorado en sociología. Y a mí me interesan particularmente los temas que tienen que ver con la vida urbana desde la perspectiva de la psicología social, de la sociología. Y pues bueno, el tema que nos trae aquí hoy es pensar un poco en cuáles son las consecuencias sociales, las implicaciones sociales del asunto que estamos viviendo respecto a la pandemia del COVID-19, la enfermedad causada por este virus de reciente aparición eh, que está moviéndonos absolutamente toda la forma en las ciudades y fuera de las ciudades también, ¿no? Es desde el punto de vista de la psicología social, de lo que yo estudio, es un fenómeno súper interesante porque nos está enfrentando a cosas muy complejas, ¿no? Eh, Me parece que si pensamos a la pandemia del coronavirus desde el aspecto de la psicología social, a mí me gustaría resaltar tres aspectos, ¿no?, que he visto que se han ido desenvolviendo a lo largo de estos días y cómo ha ido evolucionando también la cuestión de la enfermedad. El primer asunto que me parece importante que reflexionemos es lo que está relacionado al individualismo. Desde hace bastante tiempo hemos visto cómo las sociedades se vuelven cada vez más individualistas, o más bien las personas nos volvemos cada vez más individualistas, ¿no? Nos preocupamos solo por nosotros mismos y no por los demás, ¿no? En este sentido, me parece importante ver esto desde la perspectiva de la psicología social porque para nosotros como psicólogos sociales y psicólogas sociales, esta área del conocimiento es, por así decirlo, la antítesis o es lo contrario a pensar desde el individualismo, ¿no? Nosotros pensamos que el ser humano, las personas, los sujetos, no son seres individuales, sino que son seres que siempre están en relación con otros, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de este individualismo creciente en las sociedades de hoy en día frente al coronavirus? Pues vemos cosas como la gente que hacía compras de pánico, ¿no? Las compras de pánico implican justamente preocuparse por uno mismo antes que los demás, ¿no? Porque se causa desabasto. ¿Qué otra cosa tiene que ver con esto? Pensar, por ejemplo, solamente en nuestro bienestar y no preocuparnos o pensar que no es nuestro problema el de la gente que no se puede quedar en casa para mantenerse a salvo de los contagios del virus, ¿no? Gente que vive a lo mejor en condiciones de pobreza, que no tiene acceso a recursos básicos para la supervivencia y que por lo tanto tiene que seguir saliendo a trabajar, ¿no? Y el hecho de pensar que eso no tiene nada que ver con nosotros también es una consecuencia de este individualismo, ¿no? Por último, pienso también, por ejemplo, en el caso de los patrones que están obligando a ir a trabajar a sus empleados o, en su defecto, que no, o más bien que mandaron a sus empleados a casa sin darles goce de sueldo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que quien es individualista es el patrón o la patrona, ¿no? Que se preocupan más por sus ingresos, por mantener esos ingresos estables a pesar de lo que está ocurriendo, que la seguridad de sus trabajadores, ¿no? Pienso también el segundo factor que podemos pensar y que nos abre para pensar mucho desde la psicología social es la cuestión de las diferencias de clase social. Se ha dicho mucho en redes, en internet, sobre cómo el poder quedarte en casa y esconderte del contagio es una cuestión que tiene que ver con un privilegio al que no todos tienen acceso, ¿no? Que tiene que ver con, para empezar, tener una casa, después de eso tener
comida, o incluso la cuestión de que sientes que tu casa es un espacio seguro, ¿no? Que para muchas personas, sobre todo mujeres, no lo es, ¿no? Eh, etcétera, ¿no? Acceso a comida, acceso a internet para poder ver Netflix y no aburrirnos horriblemente, ¿no? O poder hacer trabajo en casa o estudiar desde casa, ¿no? Ese tipo de cosas. Todas estas cosas a mí me hacen, o creo que podemos pensarlas desde esta perspectiva, ¿no? Como más allá del individualismo, pensarla más bien en cuáles son nuestras relaciones entre nosotros, ¿no? Y es una cuestión bien complicada la que estamos teniendo que vivir hoy en día, porque tal parece que la forma en la que nos mantenemos juntos o en la que nos estamos cuidando colectivamente es estando separados, ¿no? Y esto también tiene un montón de consecuencias, ¿no? ¿Cómo nos vamos a organizar nosotros como personas a partir de estos problemas que también nos están apareciendo o este virus nos está haciendo más evidentes, ¿no? ¿Qué va a pasar después? ¿Cuáles van a ser las consecuencias para nosotros como sociedad, ¿no? Son muchísimas más preguntas de las que tenemos respuestas. A mí lo que me gustaría pensar, y siempre trato de mantener la esperanza, de que más allá de que seamos individualistas, que nos estamos dando cuenta de que con quienes contamos es con nosotros mismos, ¿no? Con nuestros pares, nuestros iguales, y que si de pronto nos ponemos a platicar entre nosotros sobre lo que sentimos y lo que pensamos en esta situación que es extraordinaria, nos vamos a dar cuenta de que estamos viviendo lo mismo, ¿no? Y para mí esto es justamente la clave para sacarnos de este individualismo, para empezar a pensar como seres sociales, como parte de una sociedad que no está aislada los unos de los otros, ¿no? Entonces, creo que la gran lección del coronavirus y que nos está poniendo enfrente y que es una lección como que se está mostrando como muy difícil de aprender, es justamente que nos tenemos a nosotros mismos y que podemos apoyarnos y organizarnos entre nosotros mismos, ¿no? Más allá de lo que las instituciones y las estructuras puedan ofrecernos.